Buenos días, feliz sábado. Vamos a hacer otros problemas de física de plano inclinado. Dice, un bloque sólido de 60 kilogramos reposa sobre una rampa que tiene 35 grados de inclinación respecto a la horizontal. Al bloque se le aplica una fuerza P de 500 newtons en dirección horizontal. Determinar el mínimo valor del coeficiente de fricción estático que debe existir entre la rampa y el bloque para que éste permanezca estático. Entonces tenemos que generar un dibujo. Está el plano inclinado, el objeto M podría deslizar hacia abajo si no hubiera fricción. Hay una fuerza P totalmente horizontal que se aplica sobre el bloque. Entonces si generamos una línea horizontal, que sería el piso, el ángulo θ está entre el piso y el plano inclinado. Como la fuerza P es horizontal, se generan dos líneas paralelas, la línea de acción de P y el piso. Por lo tanto, se generan dos ángulos que son alternos internos, por lo tanto, este ángulo θ es el mismo que este otro. Cuando genere mi dibujo del plano inclinado del objeto bajo la acción de las fuerzas, debo de poner un sistema coordenado. En este caso lo pongo alineado con el eje X, la dirección del plano inclinado. Perpendicular al plano inclinado va a estar la dirección Y, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la normal la vamos a poner o va a ser en la dirección perpendicular al plano. La fricción en la dirección del plano, y eso me facilita ciertas cuestiones de componentes. Entonces, ya que hacemos el dibujo del objeto, hay que recordar que el peso va a ir totalmente vertical y por lo tanto va a tener una componente en X y una componente en Y en el nuevo sistema coordenado. Para eso tenemos que dibujar un triángulo rectángulo donde el peso es la hipotenusa. Entonces, generando los dos catetos, tendrían que salir, digamos, de donde empieza la fuerza W, una línea que sea paralela al eje Y, y esa línea paralela es la componente en Y del peso. En algún momento esa fuerza termina y empieza la componente en X, que tiene que ser paralela al eje X, que es la WX. De tal manera que terminan en un punto y se cierra el triángulo con la hipotenusa, que es la componente o el peso, por así decirlo. Para la fuerza P es análogo, es exactamente lo mismo, pero en otras direcciones. P va horizontal, tenemos que generar una componente en la dirección Y, que en este caso tendría que ir hacia abajo. Cuando termina la componente en Y, inicia en la dirección del plano, paralelo al plano, la fuerza en X de esa P, P subíndice X. Se cierra el triángulo donde P es la hipotenusa y los dos catetos son las componentes con su ángulo recto entre ellas. El ángulo θ en este caso coincidió con el ángulo del plano inclinado. Ahora, ¿por qué este ángulo θ es ese valor igual al del plano inclinado? Bueno, si recordamos, si hacemos la línea correspondiente al plano inclinado y la línea de la normal, se forma un triángulo rectángulo con la horizontal, que sería el piso. El ángulo θ de inclinación, este ángulo alfa, es el complemento. Sabemos que si este ángulo es recto, entre estos dos suma 90, θ más alfa son 90 grados, son complementarios. Si trazo ahora una línea totalmente vertical que corresponda, precisamente por así decirlo, a la componente del peso, se forma aquí un nuevo triángulo rectángulo, con mi ángulo recto, el ángulo alfa, y este ¿cuál es? Pues es el complemento de alfa, entonces sería ese 90 menos alfa. Ese es igual al ángulo que yo necesito. Pero sabemos que si de aquí despejamos alfa, alfa sería 90 menos alfa igual a θ, pues entonces esto es θ, y es el ángulo θ precisamente que vamos a ocupar para las componentes. Ahora, la fricción hacia dónde va no lo sabemos, tenemos que calcular la componente WX, que es lo que propiciaría que el objeto empezara a deslizar hacia abajo, y la componente de P en la dirección XP subíndice X, que es lo que podría hacer que el objeto subiera. Si no hubiera fricción, tendrían que competir esas dos fuerzas. Según la que gane, vamos a saber hacia dónde va la fricción. Entonces hay que calcular, empezamos a calcular WX, pero voy a usar otro marcador. Aquí está. WX, en este caso, ¿cómo lo calculamos? Pues es, la componente es masa por gravedad por... ¿qué cateto es? Es el cateto opuesto al ángulo θ. Pues entonces entra el seno de θ. Vamos a sustituir ahora valores numéricos. Entonces WX, ¿cuánto vale la masa? 60 kilogramos. Lo multiplicamos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el seno del ángulo, que son 35. Entonces, el valor de la componente del peso en X resultará de 60 por 9.8 por el seno de 35 da 337.3 newtons. La pongo completa, ¿por qué? Porque se puede confundir esa n de Newton con la n de la normal. Vamos a compararla con el valor de P subíndice X. P
P subíndice X, ¿qué cateto es? Para este triángulo, la componente en X es el cateto adyacente al ángulo θ. Y entonces va a ser el valor de la hipotenusa, que es P, multiplicada por el coseno de 35 grados. Si sustituimos sus valores, ¿cuánto vale P subíndice X? P vale 500 newtons por el coseno de 35. Vamos a ver. 500 coseno de 35. 409.6. 409.6 newtons. Lo pongo otra vez completa la palabra. ¿Por qué? Porque se puede confundir con la N de fuerza normal. Ahora, de estas dos fuerzas, ¿cuál es mayor? Pues 409 es mayor que 337. P subíndice X le gana a W subíndice X. P subíndice X hacia dónde va? En la dirección positiva, tratando del objeto de subir. WX sería tratando de bajar. Entonces el objeto trata de subir, la fricción tiene que ser en sentido contrario para evitar el posible movimiento. Y como va a haber equilibrio, ya sé el sentido y ahora planteo mi suma de fuerzas en Y. ¿Por qué empiezo por suma de fuerzas en Y igual a 0? Porque con la suma de fuerzas en Y podemos determinar la normal. Con la normal vamos a poder determinar la fricción teóricamente, aunque voy a desconocer la fricción y mu. Y luego con la fuerza de fricción voy a poder despejar y encontrar precisamente el valor de mu que me pide el problema. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? La normal en el sentido positivo, menos WY, que va hacia abajo, menos P subíndice Y también va hacia abajo, por así decirlo. En el sentido positivo de las Y sería hacia arriba, en el sentido negativo hacia abajo. Despejamos de aquí la normal. Sería WY. ¿Qué es WY? Masa por gravedad. ¿Qué cateto es WY? Es el cateto adyacente. Entonces aquí le corresponde el coseno de θ. ¿Y qué es P subíndice Y? El cateto opuesto. Por lo tanto le corresponde el seno de θ. Ya que están esos valores, pues vamos a tener que sustituir numéricamente a ver cuánto me va a dar. Entonces si ponemos la normal, la masa por la gravedad, 60. Ahorita no voy a poner unidades, al fin ya sé que me va a dar newtons por el coseno de 35. Menos P, que son 500, por el seno de 35. Entonces la normal, vamos a ver, 60 por 9.8 por el coseno 35 menos 500 por el seno de 35, error, 60 por 9.8 por coseno de 35 menos 500 por el seno de 35. 194.9 newtons. Y está el valor de la fuerza normal. Pero la normal está relacionada con la fricción por la fórmula. Fricción es igual a mu por la normal. Valor de mu no lo conozco y es lo que me pide calcular el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular la fuerza de fricción con la suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Pues si nos vamos al diagrama, P subíndice X va en el sentido positivo de mi sistema coordenado. La fricción va en el sentido negativo. Y W subíndice X también va en el sentido negativo. Igual a 0. P subíndice X y W subíndice X ya las calculamos. Aquí está y aquí está la otra. Si esta F la muevo al lado derecho, me va a quedar P subíndice X menos W subíndice X es igual a la fricción. Entonces la fricción, esto ya es otra parte del problema, estaría dada por P subíndice X, que vale 409.6 menos W subíndice X, que es 337.3 en newtons. Entonces, 409.6 menos 337.3. 72.3. La fuerza de fricción es 72.3 newtons. Bueno, ya que tengo la fricción, ahora sí me voy a la fórmula de fricción. Mu por la normal. Yo necesito despejar el valor del coeficiente. La fricción entre la normal me da el coeficiente de fricción, que en este caso es estático. El objeto no se mueve. Por lo tanto, al sustituir el coeficiente de fricción estático va a ser fuerza de fricción 72.3 newtons. Aquí no le había puesto un newton, pues se lo pongo para no confundir con la normal. Entre la fuerza normal, esa sí es la fuerza normal, que fue de 194.9 newtons. Recuerden que las unidades se van a eliminar y mu no tiene unidades. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático mínimo que debe existir es de
72.3 entre 194.9. Aquí este 4 salió feo. Bueno. Igual, 0.37. 0.37. Ese es el valor mínimo de mu que debe existir. Espero les haya servido esta explicación.